Bueno, yo pienso que el confucianismo, pues, digamos, tiene ciertos valores básicos, pues que serían, por decir así, universales, ¿verdad? Por ejemplo, la benevolencia hacia todo ser humano, el deseo de una paz, de una armonía en la familia, en la sociedad, en el Estado. Eh, digamos, el valor que se atribuye a la cultura, eh, digamos, la cuestión de que la autoridad no se gana por imposición, sino por la confianza y el respeto de la gente, sirviendo, atendiendo a la comunidad. O sea, esos son valores, yo pienso que también son nuestros en Occidente, ¿no? Así como atracción de decir que un occidental quiere hacerse confuciano, pues no lo creo, ¿verdad? En cambio, budista sí, hinduista difícilmente, también porque tanto el hinduismo como el confucianismo son, por decir así, religiones o filosofías muy pegadas a cierta cultura, ¿verdad? Y el budismo, en cierta forma, como se refiere más al individuo, pues es un poco más universal, más trascendente, ¿no? Yo es lo que, o sea, no habría problema si un occidental se quiere hacer confuciano, pero no creo que le resulte o nos resulte muy atractivo. Sí, cualquier persona puede llevar el confucianismo, porque el confucianismo no es solamente una religión, sino también es una forma de vida. Hay una invitación a comportamientos, actitudes que son para cualquier persona. Entonces son de la condición humana. Entonces cualquiera podría utilizarlos, ¿no? Ya lo decía un poquito antes, ¿verdad? Al hablar de cómo Mao trató de desterrar o de frenar los valores tradicionales del confucianismo por creer que eran incompatibles con la revolución que él pretendía. Y sin embargo, algunos valores, pues digamos que están muy arraigados, yo diría gracias a Dios, ¿verdad? En el alma de la cultura china, ¿verdad? Como el respeto a los mayores o el aprecio por el arte, la sabiduría, etcétera, ¿no? Ahora, yo quisiera mencionar también que dentro de China, pues hay muy distintas culturas, ¿verdad? Es un país demasiado grande, entonces, eh, por ejemplo, las zonas más desarrolladas, es sabido, por ejemplo, en Hong Kong, en Taiwán, hay protestas, ¿verdad?, contra el gobierno central chino, porque dicen, pues es que tú nos quieres imponer la pena de muerte para los disidentes políticos y eso pues, no lo podemos aceptar. Entonces, ellos se pueden apoyar hasta cierto punto en un cierto espíritu democrático, ¿verdad? Del confucianismo, porque el confucianismo insiste mucho en que el gobernante no se debe imponer por la fuerza, sino que debe ganarse a su pueblo a base de buen trato, de respeto, de confianza, cosa que en la actualidad parece que no está sucediendo, al menos en ciertas regiones, ¿verdad? Los socialismos que hemos conocido pues, han sido totalitarios. Entonces dice uno, ojalá que el comunismo fuera democrático, en ese sentido podría aceptar a Confucio, pero como se quiere imponer a la fuerza, pues no. El impacto es que cuando hicieron a un lado la religión o las religiones, porque tanto el taoísmo como el confucianismo los pusieron a un lado y la gente empezó a preguntarse y a tratar de vivirlo en su casa, está generando actualmente que haya un cambio, o sea, que otra vez que ya se esté buscando, con esto se está abriendo para los colegios y tratando de volverlo a implementar, o sea, se está yendo al otro lado del péndulo. Entonces volvemos a regresar a buscar aquello de lo que no teníamos, de lo que lo teníamos prohibido, que lo teníamos escondido. Entonces hay un regreso
a buscar qué nos daba y qué nos enriquecía de esas tradiciones. Bueno, primero yo creo que lo más importante es que se da en una cultura, entonces cada una de las tradiciones se aplica a la cultura del momento, o sea, geográfica y a una situación como se vive en el momento, ¿no? Por eso la mujer no era ni siquiera mencionada. El grupo de maestro con sus seguidores era una costumbre, una forma de educación. Ahora las escuelas ya son mixtas, ya es una educación que se imparte a hombres y mujeres, ya se mete y va cambiando y se va aplicando a la cultura y a la ciudad y a donde lo vayan implementando, ¿no? Bueno, pues como decía, yo creo que el confucianismo pues es una tradición, por decir así, muy arraigada en el alma, en el carácter de los chinos, ¿verdad? Incluso cuando en el siglo XVIII los misioneros jesuitas fueron a China, pues decían que el cristianismo no podría entrar en China si no se confucianizaba, o sea, si no se amoldaba un poco a la doctrina de Confucio. Ahora, como les decía, en 1949 Mao ganó la revolución comunista, ¿verdad? Y él trató de desterrar esas creencias del confucianismo, la famosa revolución cultural de los años 60 y 70 en China. Trataron de hacer a un lado esta doctrina que, como decía, es muy tradicional. En cierta forma a Mao le parecía que inmovilizaba a la sociedad, que no permitía el cambio. Entonces trataron de desterrarla, que claro, por ejemplo, en el actual régimen chino, que sigue siendo de alguna forma comunista en el sentido de totalitario, que el Estado se quiere imponer, etcétera, pues hay un control muy grande no solo de la religión confuciana o taoísta o del shintoísmo, sino de todas las religiones. Se prohíben las cruces, se prohíbe el velo de los musulmanes, porque de alguna forma el Estado siente competencia por parte de quienes son muy religiosos, porque no les son tan fieles a él. En China sí se toma, porque se respeta mucho las enseñanzas de Confucio como esa sabiduría ancestral que se hereda. Entonces es algo que no se perdió completamente con el gobierno socialista. El problema es que sí se hizo a un lado y entonces cada uno lo tuvo que vivir en su casa. Como esto se convierte en una tradición y una forma de vida, se podía vivir sin ello. Ajá. Hoy en día lo que se está haciendo es que los colegios están retomando las enseñanzas de Confucio y las están proclamando a sus estudiantes como valores de vida que son importantes.